Jaquetón, que te estaba gastando una bromita enigmática. No busques el volumen, que estaba haciendo playback. Ahora sí, ¿cómo estáis, jaquetones? Bienvenidos a una nueva lección de cómo ganar en ajedrez. En el capítulo de hoy voy a enfrentarme a jugadores de entre 1100 y 1200 puntos. Como siempre os digo, vamos a localizar cuáles son los errores típicos en estos tramos de elo y vamos a castigarlos de la forma más enigmática posible. Cualquier duda que os surja durante estas partidas, no olvidéis dejármelo en los comentarios para así poder ayudaros en todo lo que pueda. El objetivo, jaquetones, como siempre, tratar de subir elo. Así que no olvides suscribirte, activa la campanita y ¡vamos que comenzamos! Vamos a comenzar con la primera partida, que nos enfrentamos a Abdo 4903. Y por supuesto, como ya sabéis, vamos a emplear nuestro sistema call enigmático con D4 ocupando el centro y llevando nuestro caballo hacia el centro. De momento el rival está jugando perfecto, pero ya con caballo C6, como hemos visto en otros capítulos, detectamos un desarrollo defectuoso del rival, ya que ahora el caballo situado en C6 limita que el peón de C7, el peón del rival, participe en la lucha por el centro, que ya sabéis que es sumamente importante tratar de controlar o dominar el centro en la fase de la apertura. Vamos con caballo C3 ante un posible caballo B4 del rival. Debemos tener cuidado porque ahora caballo C2 provocaría un ataque doble en la posición, con el que perderíamos mínimo una calidad. Así que vamos a dar este dama A4 jaque, aprovechando que el rey de nuestro rival aún permanece en el centro. Y cuidado, porque ahora somos nosotros los que estamos realizando el ataque doble. Vamos ahora con caballo E5 para presionar a ese caballo clavado. Y cuidado porque ahora también se puede incorporar nuestro alfil de casillas blancas a la casilla B5, de forma que vamos a explotar de forma contundente esa clavada que estamos ejerciendo en el punto C6. Pero primero vamos a recapturar el peón con nuestro alfil y cuidado porque si el rival no se da cuenta, vamos a dar un jaque mate en el punto débil de la posición, jaquetones, y el rival no se ha dado cuenta y conseguimos ganar la partida con alfil por F7. Hay que tener también, hay que prestar mucha atención, jaquetones, al inicio de nuestras partidas, los puntos débiles, que son los puntos F2 y F7. Se consideran los puntos débiles al inicio de la partida porque son los únicos peones que están solo defendidos por el rey. Por ello, si conseguimos armar un ataque sobre este punto en buenas condiciones, nuestro rival puede sufrir mucho. Vamos con la segunda partida, que decide suspenderla y vamos de nuevo a buscar un nuevo rival. Y ahora nos enfrentamos de nuevo con piezas blancas contra Shakit 8861 con 1105 puntos. Vamos de nuevo con nuestro sistema cole enigmático y vamos a ver ahora qué nos tiene preparado Shakit 1105. Decide desarrollar su alfil de casillas blancas a una buena diagonal. Y esta ya sabéis que se considera una buena diagonal porque pasa por el centro del tablero y logra controlar muchas casillas desde F5. Una forma de limitar la actividad de este alfil sería tratar de atacarlo, pero de momento vamos a centrarnos en desarrollar nuestras piezas. Y lo vamos a hacer primero reaccionando rápido en el centro con C4. Este C4 tiene la idea de luchar por el centro y ahora, como veis, tratar de ocuparlo con nuestro peón de E. De forma que si conseguimos plantar nuestros peones de D y E en el centro, vamos a limitar mucho los movimientos del rival. Fijaos que ahora, después de alfil G4, podemos continuar con alfil por C4. Ya tenemos tres piezas apuntando hacia el centro y el rival ha desarrollado solo una pieza, su alfil de casillas blancas, y además este F6, esta jugada, ha sido una imprecisión que ahora podemos castigar, porque la diagonal desde C4 hasta G8 ahora está muy débil y nuestro alfil está jugando un papel decisivo en esta posición. También destacar que este F6 se considera un desarrollo defectuoso porque ahora entorpece el desarrollo natural del caballo de G8, que es hacia la casilla F6, hacia el centro. Vamos con alfil E3, desarrollando una pieza y sosteniendo nuestro peón central.
Y ahora, jaquetones, la idea es colocar nuestra dama en la casilla B3. Vamos a crear una doble amenaza sobre el punto B7, un peón que está indefenso, y explotar también la diagonal que, como os decía, se ha quedado tan débil. Vamos con dama B3, cuidado porque ahora alfil por G8 es una amenaza directa en la posición. Si el rival decide realizar un movimiento de caballo como caballo G7, la partida terminaría en jaque mate, así que cuidado. De hecho, después de E por D4, jaquetones, fijaos también el jaque mate que vamos a encontrar después de alfil F7 y dama E6. El rival no puede hacer nada para evitar este jaque mate. Y es que los peligros son los siguientes, jaquetones. Cuando el rival permanezca con su rey en el centro, debemos tratar de abrir líneas y crear complicaciones. Tenemos que crear rupturas para abrir líneas, columnas, diagonales, como queráis llamarlo, y conseguir castigar esta mala decisión del rival, que es dejar su rey en el centro. Por otro lado, cuando el rival debilite su posición, como hemos visto con la jugada F6, se han creado algunas casillas débiles alrededor del rey enemigo. Por ejemplo, la casilla E6 pasaría a ser una debilidad porque no puede ser defendida por peones. Por tanto, una vez hemos eliminado el alfil de casillas blancas, la casilla E6 se convierte aún más débil, porque podemos aprovecharla, y fijaos de qué manera, jaquetones, planteando un ataque muy fuerte sobre el rey enemigo y castigando justamente la debilidad de la posición con jaque mate. Vamos con una nueva partida, de nuevo con piezas blancas contra Emma Skrillex, con 1166 puntos. Vamos con sistema cole enigmático, vamos con nuestro caballo hacia el centro, E3 para preparar la salida de nuestro alfil de casillas blancas, y de nuevo, jaquetones, un desarrollo defectuoso que vamos a aprovechar reaccionando rápidamente en el centro. Vamos con caballo C3, ahora este peón no puede participar en la lucha por el centro, que como os decía es sumamente importante. Vamos a jugar ahora con A3 para preparar una rápida expansión en el flanco de dama. Ante D por C4 vamos a continuar capturando el peón, desarrollando nuestro alfil a una diagonal interesante, y posteriormente vamos a poner nuestro rey a salvo. La idea de A3 también es limitar algunos movimientos de las piezas negras. Por ejemplo, ahora el salto de caballo a B4 no sería posible. Vamos a poner nuestro rey en un lugar seguro y, como os decía antes, atentos porque el rival aún no ha puesto a su rey a salvo, jaquetones. Entonces esto lo podemos castigar tratando de crear rupturas en la posición. Ahora sí, se ha enrocado, por tanto, vamos a continuar ocupando el centro con la jugada E4, que como sabéis, se trata de la ruptura principal del sistema cole. En este caso, no estamos creando ninguna ruptura porque no hay peones rivales ni en la casilla D5 ni F5. Pero de igual forma, la jugada E4 es una muy buena opción para ocupar el centro, ganar espacio y limitar los movimientos del rival, que fijaos que ahora después de E5 tenemos la oportunidad de ganar un peón, jaquetones. Lo podemos hacer o bien capturando directamente en E5 o avanzando nuestro peón para consolidar nuestro fuerte centro de peones y posteriormente capturar, ahora sí, el peón de E5, que se ha quedado indefenso después de la retirada del caballo. De hecho, ahora el caballo en D4 tiene algunos problemas, y es que no tiene retiradas fáciles, está casi atrapado. Una forma de defender su caballo sería o bien con alfil C5 o con la jugada C5, pero la posición ya es que se quedaría muy complicada. De hecho, nuestro rival decide rendirse porque fijaos que después de una jugada como alfil C5 podríamos continuar con alfil E3, el caballo está clavado y no tiene forma de defenderlo. Si decide realizar alguna retirada desesperada como caballo E6, por supuesto, no vamos a capturar el alfil de casillas negras, ya que si lo hiciésemos, el rival podría continuar con caballo por C5 y no hubiésemos ocasionado ningún problema en su posición. Por eso aquí vamos a capturar su caballo y ahora sí conseguiríamos una ventaja de material. De nuevo con piezas blancas, jaquetones, pero hoy
el servidor quiere que solo empleemos el sistema call enigmático. Esto es realmente raro, jaquetones, porque llevamos 4 partidas consecutivas con piezas blancas. Alfil G4, vamos a continuar con E3, jaquetones. Vamos a ver cómo continúa ahora el rival y después de E6, como os decía, vamos a reaccionar rápido en el centro con C4. Una de las ideas de C4 es no solo presionar en el centro, sino también preparar el posible desarrollo de nuestra dama a la casilla B3. Después de dama F6, este desarrollo temprano de la dama es algo peligroso para nuestro rival y vamos a tratar de castigarlo de la siguiente forma, jaquetones. Vamos a continuar primero con caballo BD2, vamos a fortalecer nuestro caballo que está clavado en F3 y después de alfil B4, fijaos de nuevo, jaquetones, que encontramos un jaque lateral muy molesto para nuestro rival. Ahora estamos creando una doble amenaza en la posición y nuestro rival está obligado a desarrollar su caballo a C6, que después de caballo E5 ahora tiene serios problemas porque estamos clavando el caballo de C6. El alfil de B4 también puede sufrir en esta posición. La dama está en F6 muy mal ubicada porque realmente no tiene ninguna trayectoria de ataque que pueda aprovechar contra nuestro rey, a pesar de estar en el centro. Ahora la mejor jugada del rival efectivamente es capturar nuestro caballo de D2 y cuidado porque ahora el punto C6 está muy débil, el alfil de G4 también está amenazado y por tanto el rival tiene una posición realmente complicada. De hecho, vamos a conseguir ganar material con cualquier jugada del negro. Después de torre D8, ahora el alfil de G4 está indefenso y por supuesto vamos a capturarlo, vamos a volver a la casilla E5 para continuar presionando sobre el caballo clavado de C6 y si el rival decide jugar con algo como dama G6, caballo E5 y dama por G2, vamos a enrocarnos en largo, jaquetones. Enrocándonos en largo nos vamos a quitar de todo tipo de problemas, ya que ahora nuestro rey en el centro sí podría tener algunos problemas con la dama enemiga tan cerca de él. Por tanto, vamos a retirarlo del centro con la jugada enroque largo, conectamos nuestras torres y con esto también preparamos algunos posibles ataques que se puedan dar con torre HG1, amenazando a la dama negra y también preparando una posible captura en el punto G7. Os recuerdo que el rival aún permanece con el rey en el centro, jaquetones, así que vamos con esta jugada, vamos a atacar a la dama negra y después de un dama por F2 podemos o bien capturar en G7 o seguir presionando sobre la dama negra con torre de F1. De esta forma estaríamos colocando nuestras torres en las columnas semiabiertas de la posición. Vamos con torre por G7, cuidado porque ahora el punto F7 está siendo atacado tanto por nuestro caballo plantado en E5 como por nuestra torre. Y después de torre G8, jaquetones, cuidado porque aquí tenemos dos opciones muy interesantes. Una es capturar en G8 y después de la recaptura caballo por G8, el punto de C6 quedaría indefenso. Por ello, podríamos continuar capturando en C6 y causando algunos problemas en la posición blanca. Pero de hecho, jaquetones, la jugada torre por F7 parece más fuerte aún. Y es que torre por F7 estamos debilitando completamente la defensa tan pobre con la que cuenta nuestro rival. Y ahora el peón de E6 también está muy débil. Podemos continuar capturando con nuestro alfil y el rival va a tener algunos problemas para defenderse en esta posición. Un posible contraataque que podría encontrar aquí nuestro rival es continuar con torre G1, de alguna manera tratando de buscar algún contrajuego, algún peligro en la primera fila para poner en algunos aprietos a nuestro rey. Pero de hecho, jaquetones, la jugada torre G1 no supone ningún problema para nuestra posición y podríamos continuar sencillamente capturando el peón de E6, como vamos a hacer ahora. Vamos con alfil por E6. Si el rival decide capturar nuestra torre, vamos a recapturar de alfil, dando jaque al rey. Y cuidado, porque ahora podemos incorporar nuestra dama al ataque. Lo podemos hacer con la jugada dama B3. La idea es retirar nuestro alfil a alguna casilla y si conseguimos colocar nuestra dama en el punto F7, vamos a lograr dar el jaque mate. Vamos con D por E5. Ahora el rival podría continuar con una jugada como dama por F2.
y dama por E5, por supuesto, también sería posible. Vamos a ver cómo podemos rematar esta posición, jaquetones. Quizá con un torre G1. Un torre G1 quizá sería muy interesante, ya que estamos preparando también una posible entrada de nuestra torre en la última fila. De momento, esta casilla de G8 está siendo defendida por el caballo, de forma que no podemos, de momento, colocar nuestra torre en la última fila para dar el jaque mate. ¿Cómo podríamos hacer funcionar esta jugada, jaquetones? Pues una vez localizada la principal pieza defensora de las negras, que es el caballo de E7, podemos o bien tratar de eliminarlo, atacarlo, crear alguna amenaza sobre él, o llevar a cabo un tema táctico que seguro que muchos de vosotros ya conocéis, porque os lo he repetido en otros capítulos: realizar una clavada, jaquetones. La clavada consiste, como sabéis, en atacar una pieza que lo hubiésemos conseguido hacer con alfil B4. Si el rival no hubiese retirado su caballo, estaríamos atacando a ese caballo en E7 y que no puede ser retirado porque detrás de él se encuentra una pieza de mayor valor, que en este caso es el rey, por tanto ni siquiera sería posible retirar su caballo. Vamos ahora con la jugada alfil por G6 y tras H por G6, con torre por G6, jaquetones, estamos entrando con todo en la posición. De momento el rival no tiene jaques que nos puedan molestar, así que vamos con este torre por G6. Cuidado porque ahora la entrada en G8 sí es posible y esto puede suponer la derrota inminente de las piezas negras, jaquetones. Vamos a ver cómo decide continuar. Quizá pueda intentar buscar algún tipo de contrajuego con dama C5, pero es que no es fácil, ya que después de una jugada sencilla como alfil C3, estamos defendiéndonos del jaque y además incorporando una pieza más en el ataque. Por ello, no parece una jugada que nos deba preocupar. Ahora, como os digo, la idea es penetrar con nuestra dama en el flanco de rey en la última fila con dama G8 y tras rey E7, dama E6 jaque, rey F8 y torre G6 conseguir el jaque mate. Vamos a ver si el rival se da cuenta de esta amenaza tan fuerte que estamos realizando aquí sobre su rey y logra aguantar de alguna forma para llegar a un final, aunque en cualquier caso ya sabéis que en los finales, ahora con ventaja de material, pues son muy favorables para nosotros. De hecho, dama D5 es una buena idea por parte del blanco, ya que su rey está muy desprotegido y no quiere problemas, quiere cambiar sus damas y que su rey esté más a salvo. En posiciones de ataque, cuando tenemos damas en el tablero, jaquetones, cuando tengamos la oportunidad de cambiar damas, tenemos que preguntarnos qué rey es el que está más indefenso, más vulnerable en la posición. En este caso, el rey de nuestro rival es el que está más vulnerable, por tanto, en la mayoría de las ocasiones no nos va a interesar cambiar damas. De hecho, fijaos que ahora con torre G7 vamos a lograr dar el jaque mate en tan solo dos jugadas, con dama E7, rey F5 y dama G5. Otra posibilidad, por supuesto, hubiese sido continuar con la jugada dama D5 y que también hubiese sido una buena decisión práctica, ya que en este final, por supuesto, con material de más, estamos completamente ganados. Pero como os decía, cuando tengáis la oportunidad de cambiar damas, primero, pensad cuál es el rey más indefenso, qué rey está más vulnerable. Y en la mayoría de las ocasiones va a coincidir de que el rey que esté más vulnerable es precisamente el que necesita el cambio de damas, el que está necesitado de aliviar su posición para que la dama, que es la pieza más poderosa como sabéis, no se incorpore al ataque. Ahora sí, jaquetones, jugamos con piezas negras contra Konstantin Sipsi, 1136 puntos. Y vamos con nuestra defensa siciliana enigmática, con C5. Ya sabéis que esta es una de mis recomendaciones contra la apertura peón de rey, porque considero que la defensa siciliana enigmática es la mejor forma de jugar con negras para tratar de ganar, para tratar de conseguir la ventaja desde el inicio de la partida. Caballo por C6 es una de las opciones que tiene aquí el blanco, y debéis recordar que siempre
que podamos, vamos a recapturar con nuestros peones hacia el centro, jaquetones. Hemos aprovechado en esta recaptura para llevar un peón más hacia el centro. Ahora nuestro peón de C6 controla la casilla D5 y prepara un eventual D5, que puede resultar una ruptura interesante en algunas posiciones. Pero antes de realizar rupturas, jaquetones, ya sabéis que primero vamos a tratar de poner nuestro rey a salvo, con la jugada en roque corto. Vamos ahora... F3 es una jugada un tanto rara, jaquetones, y es que fijaos que después de alfil C5, ahora vamos a poner algunos problemas a nuestro rival para poder enrocarse. De hecho, cuanto más tiempo, como sabéis, permanezca el rey en el centro, mayores problemas va a tener. B3 también es una jugada un tanto dudosa, ya que ahora cuidado, porque una jugada como alfil D4 podría poner ya en aprietos a nuestro rival. Vamos con alfil D4 y después de una jugada como alfil B2 podemos continuar incluso con dama A5. De momento no es necesaria la jugada dama A5, por tanto, antes de entrar en líos tácticos vamos a poner nuestro rey a salvo y luego, jaquetones, si continuamos presionando en la posición de nuestro rival. Ahora sí es el momento perfecto para realizar la ruptura central, porque el rey blanco está en el centro y nuestras piezas están muy activas. Contamos con un alfil en territorio enemigo que controla muchas casillas del tablero. También contamos con un alfil de casillas blancas que se puede incorporar en algún momento al ataque. Vamos ahora con D por E4. La recaptura caballo por E4 no es posible. Y por tanto, aquí ahora tenemos una oportunidad táctica muy interesante, jaquetones, que es caballo por E4. Estaríamos ganando un peón, ya que la jugada caballo por E4 supondría la pérdida de material después de alfil por B2. Así que vamos con este truquito enigmático con caballo por E4. Y tras caballo por E4, como os decía, vamos a continuar capturando ese alfil de casillas negras, logrando un peón de ventaja y quedándonos con la pareja de alfiles. Que ya sabéis que en posiciones abiertas, la pareja de alfiles se considera una ventaja estratégica. Por tanto, si logramos mantener la pareja de alfiles en la posición, nuestro rival va a tener serios problemas. Dama D3 es una jugada un tanto dudosa, jaquetones, y es que aquí tenemos un truquito enigmático para ganar material. Fijaos, ahora el caballo de C3 está siendo defendido tanto por el alfil de casillas negras como por su dama situada en D3. Por tanto, si conseguimos eliminar una de estas piezas defensoras, vamos a lograr la ganancia de material. Y es que aquí existe un truquito enigmático con alfil por C3 jaque. Ahora el rival está obligado a recapturar de alfil, si no quiere perder su dama, por supuesto. Y después de alfil por C3 vamos a conseguir eliminar esa pieza defensora del punto C3 con dama por D3. Y el alfil de casillas negras quedaría indefenso en la casilla C3. Por tanto, nuestro rival decide rendirse y lo hace con buen criterio, ya que, como os decía, ahora después de una jugada como alfil por C3, continuaríamos con dama por D3, alfil por D3 y caballo por C3, quedándonos con una pieza de ventaja. Vamos con una nueva partida y ahora sí repetimos con piezas negras y tiene lógica, jaquetones, porque hemos jugado las 4 primeras partidas con blancas. C3, esta es justo la variante que le comentaba a Jorge, la variante Alapin, donde aquí vamos a continuar con la jugada caballo C6. Caballo C6 es una jugada interesante y es que prepara un D5. Ante los D4, jaquetones, vamos a capturar y vamos a continuar con D5. La idea es que ahora, en este tipo de posiciones cerradas, donde el blanco decide avanzar su peón, estamos en una especie de defensa francesa mezclada con Caro-Kann, pero donde nuestro alfil de casillas blancas no está encerrado dentro de la cadena de peones. Ya sabéis que la defensa francesa comienza también con la jugada E6. Por tanto, en este tipo de estructuras, el alfil queda encerrado dentro de la cadena de peones y su trayectoria se ve muy limitada. Por ello, primero, importante ahora desarrollar nuestro alfil de casillas blancas antes de avanzar nuestro peón a E6. Ahora sí, podemos continuar con la jugada E6 y vamos a conseguir una posición muy sólida donde además tenemos, como os decía, nuestro alfil de casillas blancas muy activo.
Podemos tratar de presionar este peón de D4 en algún momento con jugadas como dama B6, alfil G4, caballo G E7, caballo F5. Por tanto, hay diversas formas de presionar sobre este punto D4 del blanco. De hecho, aquí mucho cuidado, jaquetones, porque ahora el peón de D4 está indefenso. No podemos realizar la captura porque nuestro caballo está clavado. Por tanto, vamos a continuar con una jugada como caballo G E7 y la idea es librarnos de la clavada con enroque corto. No queremos capturar en C3, ya que estaríamos ayudando al blanco a reforzar su centro de peones, su peón de D4. Si el rival continúa con algo como A3, si decidiésemos capturar el caballo, después de una jugada como alfil por C3, como os digo, estaríamos facilitando la vida a nuestro rival. Así que vamos ahora con dama A5, vamos a presionar el punto D2 y cuidado, jaquetones, porque después de alfil por B4 tendríamos un truquito enigmático. Vamos a recapturar de caballo para activar nuestro caballo hacia el centro, presionando ya, como os digo, sobre el punto D4. Y ahora el rival puede tener algunos problemas para defenderse en esta posición. Una forma de continuar para el blanco sería capturar en B4. Pero es que después de caballo por B4, los peligros son enormes en la posición blanca, jaquetones. Estaríamos amenazando lo que ya conocéis con un ataque a la descubierta, con una jugada como caballo C2. H3 es realmente una imprecisión por parte del blanco, ya que aquí debe realizar jugadas importantes que mejoren su posición. En este caso, con el rey en el centro, nuestro rival tiene problemas. Por tanto, lo ideal para él sería desarrollar rápidamente su caballo hacia el centro y poner su rey a salvo lo antes posible. Ahora, después de F4, vamos a continuar con torre C8, colocando nuestra torre en la columna abierta. Y podemos preparar también una posible captura en el punto F3. La idea es que si el rival ahora decide enrocarse, después de alfil por E3, estamos poniendo a nuestro rival en algunos problemas. Fijaos que hay un truquito enigmático después de la jugada enroque que comienza con alfil por F3. Acabamos de eliminar la pieza defensora del punto D2 y nuestro rival no se ha dado cuenta. Por tanto, ahora podemos completar la captura y estaríamos quedándonos con ventaja de material. Sí es cierto, jaquetones, que el rival tiene ahora una jugada muy interesante que es torre A3, que nos obliga a retirar nuestra dama a una casilla donde no vamos a poder mantener defendido nuestro alfil de casillas negras. El rival, menos mal que no se ha dado cuenta, y ahora vamos a tratar de sacar nuestro alfil de la casilla D2, jaquetones, que está en territorio enemigo muy desprotegido. De hecho, apenas tiene casillas disponibles, como os decía, y la amenaza del rival es continuar con B4. En cualquier caso, siempre podríamos capturar el peón y conseguiríamos unos 2 peones de ventaja que serían suficientes para ganar la partida. Por tanto, vamos a continuar con torre C7, una jugada de mejora, con idea de doblarnos en la columna C, y tras alfil por B4, A por B4 y dama por B4, nos quedamos con un peón de más. La jugada torre C7, además de planear doblarnos en la columna C, también defiende el punto B7, que ahora, después de una jugada como torre B3, no debemos preocuparnos sobre las amenazas sobre nuestro peón. Veamos cómo decide continuar ahora, jaquetones. No tiene una posición fácil y quizá una forma interesante de complicar la partida, ya que ahora el rival está prácticamente obligado a jugar dinámico, a tratar de complicar la posición de la mejor forma posible. Y una idea podría haber sido continuar aquí con la jugada F5, tratando de ir a por nuestro rey, jaquetones, que si no realizamos buenas jugadas defensivas, podemos sufrir mucho en esta posición. Después de torre B3, ahora la jugada F5 ya no sería posible, ya no estaría apoyada por su torre, y por tanto nosotros vamos a continuar con nuestro plan principal, que es potenciar nuestras torres en la columna abierta de la posición, jaquetones. La única columna abierta que debemos ocupar con nuestras torres. Ya sabéis que la torre durante la apertura no juega un papel tan importante como si lo hacen nuestros peones, nuestros caballos o nuestros alfiles. Pero cuando la posición se va definiendo y entrados en medio juego, se suelen crear columnas semiabiertas
y abiertas que nos proporciona la oportunidad de colocar nuestras torres y activarlas mucho en la posición, donde, como os digo, podemos conseguir un buen control sobre estas columnas que puede molestar muchísimo a nuestro rival. Este es un ejemplo claro de cómo vamos a presionar en la columna C, y cuidado, porque si el rival realiza una jugada como torre C1, tendríamos un truquito enigmático en la posición con caballo por D4, jaquetones. Después de torre B2, ahora caballo por D4 no es posible, y vamos a continuar con B6. Con B6 creamos un punto de apoyo para nuestro caballo en la casilla A5 y encontramos otra casilla muy interesante en el punto C4. Poco a poco introduciendo nuestras piezas en la posición y generando problemas. Torre por B6 es un error garrafal por parte de nuestro rival, jaquetones, y seguramente no se ha debido dar cuenta de que ese peón estaba defendido. Por tanto, ahora, después de esa imprecisión del rival, vamos a continuar con nuestro plan caballo A5, y cuidado porque después de torre por B6 tenemos otro truquito enigmático en la posición con ataque doble. La captura torre por B6, como os digo, no es posible por caballo C4, jaquetones, creando un doblete sobre la dama blanca y sobre la torre ahora situada en B6. Si el rival continúa con una jugada como dama B4, por supuesto vamos a capturar la torre, y con dama B2, jaquetones, ahora el rival se deja a la torre y ahora sí que tiene serios problemas para defenderse en esta posición. Vamos a incorporar rápidamente nuestra dama al ataque con dama A3, dama E3 jaque, y potenciar nuestras torres en la columna abierta para tratar de rematar la partida con jaque mate, jaquetones. Vamos con dama E3, si el rival realiza una jugada como rey F1, cuidado porque torre C1 estaría acabando la partida. Ahora sí, torre C1 y conseguimos dar el jaque mate a nuestro rival en la última fila, jaquetones. En esta posición, el rival durante la apertura tuvo la oportunidad de continuar con la jugada alfil por B4 en lugar de torre por F3, ya que una vez hemos eliminado la pieza defensora del alfil de casillas negras, el rival debía tomar algunas precauciones aquí. Y es que existe la jugada intermedia alfil por B4. Si continuamos con una secuencia lógica, como con dama por B4 o caballo por B4, no habríamos conseguido apenas generar peligro en la posición blanca. Pero es que aquí, jaquetones, existe otra jugada intermedia fortísima, que es alfil por E2. Seguimos capturando piezas del rival y, por supuesto, amenazando la dama blanca. Después de alfil por A5 y alfil por D1, nos quedamos con una pieza de ventaja porque su alfil de casillas negras queda bajo amenaza. Después de una jugada como torre F por D1 y caballo por E5, lograríamos la ventaja de material que nos daría un final completamente ganado. Vamos con una nueva partida, de nuevo con piezas negras, y nos enfrentamos ahora a Wellington Bo con 1175 puntos. Con caballo F3 vamos a responder F5, nuestra defensa siciliana, nuestra defensa holandesa enigmática, y aquí tenemos un plan muy interesante, jaquetones, y es que ahora nuestra intención es continuar con D6 y E5. Este es nuestro plan en la defensa siciliana enigmática contra esta forma de jugar de las blancas. Y la idea es que después de E5 vamos a conseguir liberar la diagonal de nuestras filas de casillas blancas y preparar unos fuertes ataques sobre el enroque enemigo, que se pueden hacer también con la jugada dama E8 y dama H5. C3 es una jugada realmente extraña, jaquetones, ya que no mejora la posición de nuestro rival. Evitad realizar tantos avances de peón durante la apertura, porque la casilla D4 realmente no suponía ningún peligro para su posición. Y C3 se considera una pérdida de tiempo porque además entorpece la diagonal de su alfil de casillas negras, que estaba muy bien situado en B2. Y ahora la jugada E4 es una jugada posible y muy interesante, jaquetones, con la que podemos causar serios problemas al rival. Pero vamos a optar por incorporar nuestra dama al ataque para enseñaros un ataque, una forma de atacar muy típica en la defensa holandesa enigmática, que comienza con F4. Liberamos la diagonal de nuestro alfil de casillas blancas y vamos a crear aquí algunos problemas a nuestro rival.
vamos a continuar con alfil G4. Cuidado porque nuestro caballo también se puede incorporar en algún momento al ataque con alfil con caballo G4. Y ahora vamos a clavar ese caballo con alfil G4 y ante un posible avance de peón de las blancas no debemos preocuparnos porque después de caballo D8 vamos a encontrar una ruta muy interesante para nuestro caballo vía D8, F7 y G5. Después de D por E5, cuidado porque ahora con caballo por E5 seguimos presionando al caballo clavado del rival y caballo D3 también se convierte en una amenaza. Ahora caballo D3 es una jugada fortísima porque crea una doble amenaza en la posición, jaquetones. Sobre el alfil indefenso en B2 y sobre la torre de E1. Estamos ganando una calidad. Ahora el blanco puede optar por capturar nuestro caballo. Pero es que después de alfil por F6, sus dos torres quedarán bajo amenaza. Y no podrán hacer nada para evitar que nos comamos una de sus torres. Fijaos, jaquetones, que después de una jugada como G por F4, la captura caballo por E1 ni siquiera sería obligatoria, ya que otra jugada como caballo por F4 también sería muy interesante porque nuestro caballo en F4, atacando al rey blanco, tiene mucho más valor que la torre de E1 del rival, que realmente no está haciendo nada en esa columna. Esto también es algo que debéis tener muy en cuenta durante vuestras partidas, el valor relativo de las piezas, jaquetones. Según el tipo de posición en el que nos encontremos, las piezas pueden tomar un valor u otro. Por tanto, hay veces que un sacrificio de calidad puede resultar muy interesante para nuestra posición. Vamos ahora con este cambio de material con el que vamos a conseguir simplificar la posición y quedarnos con una pieza de ventaja en un final que va a ser favorable para nosotros. Ahora vamos a doblar nuestras torres en la columna F para tratar de explotar las debilidades que tiene el rival en el enroque y tiene una posición realmente complicada de defender, jaquetones. Ahora torre por F1 es la amenaza directa y tiene que tratar de evitarlo de alguna forma. Después de torre D2, nuestro rival no ha evitado la amenaza y con torre por F1 nos vamos a quedar en una posición completamente ganada, jaquetones. Después de los cambios en F1 vamos a incorporar nuestra dama al ataque, torre F2 no es posible y la posición del rival está completamente perdida. Ahora creamos una doble amenaza en la posición y con torre F2, dama por F2 y dama F1 logramos dar el jaque mate que nuestro rival decide rendirse. Vamos con una nueva partida y ahora sí, jaquetones, jugamos con piezas blancas contra Fernando de 1154 puntos. Vamos con nuestro sistema cole enigmático y de nuevo, jaquetones, fijaos este desarrollo defectuoso que es muy típico porque ahora su peón ya no va a poder luchar por el centro, no va a poder participar en la lucha por el centro. Por tanto, vamos a aprovechar para desarrollar nuestro alfil a una buena diagonal, a la casilla F4, para preparar un posible ataque sobre el punto C7. Vamos con E3 y una de nuestras ideas puede ser ahora continuar con una jugada como C4 y tratar de crear algunos problemas sobre la columna C. Primero vamos a evitar este posible jaque molesto que podría tener el rival, tratando de limitar todas las posibilidades de nuestro rival aquí. Después de alfil por G3 y H por G3, cuidado porque esto nos da una oportunidad de ataque muy interesante sobre el punto H7. Ahora, después de la jugada enroque, el punto H7 puede quedarse muy débil y esto lo podemos aprovechar, jaquetones, para crear fuertes ataques sobre el enroque enemigo. Si el rival no decide enrocarse, supondría dejar su rey en el centro y esto lo podemos aprovechar creando rupturas en la posición. Veamos cómo decide continuar aquí el rival. F5 sería una jugada posible, tratando de reforzar su caballo situado en nuestro territorio, en el punto E4. Pero la casilla E5 se quedaría muy débil, y después de una jugada como alfil B5, conseguiríamos explotar la debilidad E5 de muy buena forma. Vamos con alfil G6 y ahora encontramos un truquito enigmático, jaquetones, como os decía, sobre las debilidades que ha dejado nuestro rival. Vamos con alfil por G6, nuestra torre está muy activa en la columna H y la recaptura H por G6 no es posible. Nuestro rival
quedaría en una posición completamente perdida si decide recapturar el alfil. Vamos a lograr una ventaja de material con 2 peones y esto debería ser suficiente para ganar la partida, jaquetones. Vamos con torre por H7, es una posibilidad. Y después de torre por, alfil por y F5, debemos tener cuidado porque nuestro alfil puede quedarse atrapado en el flanco del rey enemigo. Lo cierto es que después de una jugada como enroque largo y torre H1, nos libraríamos de cualquier problema. Vamos con alfil D3, jugada interesante por parte del rival, ya que trata de buscar un contraataque con dama H1 jaque, pero contamos con la defensa alfil F1, que además defendemos nuestro peón de G2. Por tanto, después de ese alfil F1 podríamos poner nuestro rey a salvo. Esta jugada, jaquetones, realmente se trata de un grave error por parte de nuestro rival, ya que a él no le interesa para nada crear rupturas en la posición, cuando su rey está tan vulnerable como veis, en el centro del tablero y con pocas piezas que puedan defenderlo. Por tanto, ahora después de F por E5, cuidado porque una jugada como E4 ya podría crear algunos problemas a nuestro rival. Debemos tener en cuenta este jaque en A1 del rival que puede resultar muy molesto para nosotros. Por tanto, vamos a tratar de poner nuestro rey a salvo con la jugada enroque y después de una jugada como caballo por D3 sí que podemos continuar poniendo en problemas a nuestro rival. Vamos ahora con caballo por E5, jaquetones, y cuidado porque hay un truquito enigmático. Si el rival decide capturar nuestra torre, después de caballo G6 vamos a lograr un ataque doble en la posición y nos vamos a quedar completamente ganados. Este es un truquito enigmático con el que logramos castigar al rey en el centro del rival. Vamos con una nueva partida con piezas negras y jugamos contra Ior 05, 1215 puntos. Nos abre con apertura peón de dama y vamos a emplear, por supuesto, nuestra defensa holandesa enigmática. Y la idea de E6, jaquetones, fijaos, es preparar rápidamente el desarrollo de nuestro alfil a la casilla B4. Ahora tenemos la oportunidad de dar ya un jaque en la casilla B4 que es realmente interesante. El rival puede defenderse del jaque o bien con caballo C3 o con caballo D2. Una jugada como alfil D2 realmente sería beneficioso para nuestra posición. Vamos con enroque y después de A3 vamos a retirar nuestro alfil a la casilla E7. La idea de alfil B4 jaque era dejar mal situado al caballo del rival, ya que por supuesto el caballo del rival en C3 estaría en mejor posición, ya que controlaría más casillas del tablero, casillas centrales que son importantes. Al igual que os digo que la ruptura E4 es la clave en el sistema cole, jaquetones, en la defensa holandesa enigmática ocurre lo contrario. Debemos evitar que el rival logre realizar la ruptura E4 en buenas condiciones. Vamos a continuar ahora o bien con la jugada D6 o con H6. La jugada D6 tiene un problema, es que nuestro peón de E6 puede quedar débil y jugadas como caballo G5 nos pueden llegar a incomodar mucho. Así que vamos a continuar. Podemos continuar con una jugada como caballo E4. Vamos a plantar un potentísimo caballo en territorio enemigo, que también es uno de los planes principales de la defensa holandesa enigmática. El rival puede tratar de expulsar a nuestro caballo con una jugada como dama C2 o preparar un eventual F3. Pero hasta que eso ocurra, vamos a seguir mejorando nuestras piezas con una jugada como D6, limitando la actividad del alfil de casillas negras del rival, preparar el desarrollo de nuestro caballo vía D7, F6 y, por último, incorporar nuestra dama al ataque con la jugada dama E8 y dama H5, que como os decía es también uno de los planes de ataque principales de la defensa holandesa enigmática. Vamos ahora con caballo por D2. Y cuidado porque si el rival decide capturar de dama, vamos a encontrar un truquito enigmático en la posición, jaquetones, y es la jugada alfil por F3. La idea es que después de G por F3 vamos a continuar muy agresivos con G5. Estamos destrozando la defensa del rey blanco y aunque de momento F4 no es posible, vamos a prepararla
podemos prepararla con la jugada caballo C6. Es cierto que el plan de G5 me parece muy interesante y es la idea de jugar este alfil por F3. Pero primero vamos a mejorar nuestra posición con una jugada como D6. Vamos a llevar más piezas al ataque con caballo D7, dama E8 y dama H5. Vamos ahora con este dama E8, que es muy interesante, jaquetones. Vamos a presionar el punto F3 y además mirar ya al punto débil de la posición. Vamos con dama H5, cuidado porque ahora ese peón está siendo atacado por nuestra dama y que si el rival decide defenderlo con una jugada como torre G3, el alfil de casillas negras puede sufrir en algunas posiciones. Alfil E2, buena jugada por parte del rival. Vamos a continuar desarrollando nuestro caballo a la casilla D7. Y después de E4, cuidado porque nuestro rival puede tener algunos problemas con esta jugada. De momento parece que no resulta tan grave esta ruptura. Y podemos continuar de varias formas. Una sería capturar en E4 y presionar con dama H4, aprovechando que el peón de E4 está indefenso. Por tanto, vamos a intentar esta captura, jaquetones, como os digo, para continuar con dama H4 y presionar el alfil de F4, que está siendo amenazado también por nuestra torre en F8, y que si decide retirarlo, ahora dama por E4 es una jugada posible y muy molesta para nuestro rival. La única jugada para defenderse del jaque sería o bien F3 o torre G2, pero después de estas jugadas hemos conseguido ganar un peón de ventaja y ahora con una retirada, por ejemplo a la casilla F5, vamos a conservar ese peón de más, consolidando nuestra ventaja. Y nuestro objetivo ahora, jaquetones, es continuar mejorando nuestras piezas. Todavía queda mucha partida por delante. Hemos conseguido ganar un peón de ventaja, pero esto no nos da la victoria inmediata. Debemos tratar de, o bien, aprovechar ese peón de ventaja para tratar de crear dificultades al rival, o mejorar nuestras piezas, por ejemplo, llevando nuestro caballo a la casilla F6. Posteriormente, nuestra torre en A8 todavía no está haciendo nada. ¿Y por qué no colocarla en la columna semiabierta E8? A la casilla E8, desde donde tendría unos planes más interesantes para tratar también de buscar una posible ruptura en la posición con E5. El rival, a pesar de esta pequeña imprecisión que ha cometido en la apertura, se está defendiendo bien. Contamos con un peón de ventaja, pero como os digo, aún queda mucha partida. Vamos a tratar de simplificar la posición, ya que el rival también cuenta con la pareja de alfiles. Es cierto que ahora la pareja de alfiles no es tan importante. Y es que vamos a continuar ahora con caballo F6 y tenemos que mirar el posible alfil D3 del blanco, jaquetones, que es su principal amenaza. Por ello, vamos a anticiparnos a ese alfil D3 con torre a E8 para preparar la defensa de nuestro punto E6, que está débil. Vamos ahora con dama H5. Y como os decía, ahora nuestro peón de E6 está débil y con nuestra torre en E8 lo podemos defender con una retirada de alfil, como vía a la casilla H4 o bien a G5. Ambas opciones serían interesantes. Destacar también que el peón de F3 del rival ahora está atacado, por tanto, una jugada como torre por F3 sería una opción a valorar. Es curioso que torre por F3 sería un grave error por la jugada dama E2 a posteriori. Vamos ahora a intentar simplificar la posición, jaquetones. Lo vamos a hacer con la jugada caballo F6. Después de F4 vamos a retirar nuestra dama a la casilla H6 o bien a la casilla F5. Ambas opciones serían interesantes. Caballo E4 también es una posibilidad, pero vamos a continuar primero. Vamos a continuar primero jugando dama H6. El rival está demostrando un buen nivel. Está poniendo mucha resistencia en esta posición con peón de menos, pero con algunas
oportunidades dinámicas que puede intentar explotar en la columna G. Su torre en G1 ahora puede darnos algunos peligros en el punto G7. Por tanto, esto es algo que también debemos tener en cuenta. Y por ello, ahora nuestro mejor plan sería simplificar la posición para reducir los peligros que se puedan dar sobre nuestro punto G7, jaquetones. Así que ahora una jugada como caballo E4 ya sería interesante para tratar de cambiar una pieza. El alfil de G3 lo podríamos capturar. Y también de esta forma activaríamos nuestro alfil de casillas negras, que ahora está muy pasivo. En E7 apenas controla casilla, como veis. No controla apenas casillas. Está solo controlando la casilla D8, que realmente no es una casilla importante. Vamos ahora... Ahora podríamos continuar con la jugada caballo E4. Debemos valorar el posible alfil G4 de las blancas, que presionaría nuestro punto de E6, que como os decía es el punto débil de la posición. Por tanto, podemos jugar directamente con caballo E4 o preparar ese caballo E4 con una jugada de espera con alfil D8. D5 también sería una jugada interesante, tratando de buscar una buena casilla para nuestro caballo. Vamos con este D5, jaquetones. Después de D5 liberamos la diagonal de nuestro alfil de casillas negras y tratamos de incorporar un fortísimo caballo en la casilla E4. Por supuesto, si el rival decide capturando, vamos a recapturar de peón. Ahora caballo E4 ya es una jugada posible y, como os decía, estaríamos consiguiendo plantar un potentísimo caballo en territorio enemigo. Alfil por A3 también es una jugada posible. Nuestro rival ha dejado su peón indefenso y por tanto podemos continuar capturándolo. Buena jugada, alfil G5, jaquetones, y cuidado porque el rival prepara un posible alfil. Buena jugada, alfil H4 porque prepara un alfil G5 que puede crearnos algunos problemas. Vamos a continuar ahora o bien con la jugada G6 o alfil B4. Alfil B4 es una jugada interesante, jaquetones. La idea de alfil B4 es desviar la atención de la dama de nuestro rival para poder capturar su alfil de casillas negras. Pero después de alfil B4 debemos calcular qué ocurre después de una jugada como alfil por F6. Después de alfil por E1, torre por G7, dama por G7, alfil por G7 y rey por G7 estaríamos consiguiendo una cálida de ventaja. Por tanto, alfil G5, alfil B4 es una jugada posible con la que intentamos simplificar material. De hecho, ahora dama F2 o G3 no sería una muy buena opción para nuestro rival, porque caballo E4 vendría en muy buenas condiciones. Vamos a ver cómo decide resolver aquí nuestro rival esta enorme presión que estamos creando ahora sobre su posición, después de alfil B4. Como os decía, es una jugada de desviación que fuerza u obliga al rival retirar una pieza defensora del punto H4 y que si lo logramos vamos a conseguir nuestro objetivo, que es simplificar la posición y eliminar también ese alfil de casillas negras que puede resultar muy molesto para nuestra posición. Dama G3, ahora sí encontramos la oportunidad de colocar nuestro caballo en E4, nuestro punto G7 está defendido y por tanto conseguimos una muy buena posición. De hecho, ahora el rival no tiene muchas jugadas. Una jugada como dama G2 prepara un truquito enigmático y es que no podemos capturar el alfil, jaquetones, porque dama por G7 terminaría la partida inminentemente. Por tanto, para evitar esos posibles temas de jaque mate en el punto G7, vamos a avanzar nuestro peón, que está bien defendido por nuestro otro peón de H7 y ahora podemos simplemente retirar nuestra dama, amenazamos el punto D4 y cuidado porque el rival puede venir a por nosotros con una jugada como H4, jaquetones. La verdad es que el rival está jugando realmente agresivo y debemos tener cuidado. Dama E6, una buena jugada también del rival preparando un posible dama por E6. De momento tenemos todas nuestras piezas, casi todas nuestras piezas defendidas y por tanto dama por D4 es una oportunidad.
Ahora preparamos también un ataque doble en la posición. Cuidado, porque caballo F2 sería un doblete que implicaría el sacrificio de calidad por parte de nuestro rival. Veamos cómo decide continuar aquí, ya que ahora tiene una decisión complicada. Es que caballo F2, como os digo, es la principal amenaza de la posición. Alfil H6 es una jugada posible y caballo F2 quizá no es la mejor jugada, pero seguro que a nivel práctico caballo F2 nos ahorra muchísimos problemas, jaquetones. Fijaos, caballo F2, torre por F2, dama por F2, conseguimos simplificar la posición y después de una jugada como alfil por F8 simplemente vamos a continuar recapturando con nuestro alfil para evitar los posibles la posible captura tan molesta que sería dama por E6. Importante, jaquetones, tratar de mantener siempre nuestras piezas defendidas. Ahora el rival decide retirar su alfil a la casilla F1, pero cuidado porque nos quedamos con calidad de más y además la jugada alfil C5 supone muchas molestias para el rival. La amenaza es dama por G1 con jaque mate. Por tanto, la única forma de evitar el jaque mate por parte de las blancas es retirar su torre, ya sea a la casilla G3 o a la casilla G4. Por supuesto, G5 también sería posible, pero dejaría desprotegido su peón de F4, que podríamos capturarlo a la siguiente jugada. Veamos cómo decide continuar aquí el rival, jaquetones. Como os digo, la posición se está complicando cada vez más y ahora, después de dama G4, tenemos la oportunidad de simplificar completamente la posición y nos vamos a quedar con dos calidades de ventaja. Vamos con torre F5 y no vamos a tener ningún problema en devolver una de las calidades de ventaja con las que contamos, ya que, como os digo, en posiciones con una clara superioridad de material vamos a tratar de simplificar y ganar lo más rápido posible. Nuestro rival decide rendirse, jaquetones, como os decía. Ahora, después de una jugada como alfil D3, no íbamos a tener ningún problema en sacrificar la calidad. Por ejemplo, con una jugada como torre H5, alfil G5 y torre por G5. Estamos devolviendo una de las torres, pero es que fijaos que contamos con una gran superioridad de peones, además de contar con la calidad de más. El rival no puede hacer nada para defenderse aquí de que creemos un peón pasado y consigamos convertir una dama, jaquetones. Vamos a por la siguiente partida contra Paris Meces, 1215 puntos. Vamos a llevar nuestro caballo hacia el centro. Alfil F5 de nuevo vamos a golpear en el centro con la jugada C4 y después de caballo C3, como os decía, preparamos el posible E4 que puede resultar muy molesto para el rival porque ahora controlamos muchas casillas del tablero. Fijaos, jaquetones, que estamos manteniendo un buen control sobre el centro y después de alfil E6, caballo G5 es una jugada muy típica que trata de arruinar la estructura de peones del negro, jaquetones. Si ahora el rival decide defender su peón de C4 con una jugada como B5, después de caballo por E6, el rival puede tener serios problemas. De hecho, C6 es una jugada realmente dudosa, porque ahora, después de caballo por E6, F por E6 y alfil por C4, estamos no solo arruinando la estructura de peones del rival, sino que también el peón de E6 está muy débil. Ahora se han generado algunas debilidades alrededor del rey negro que vamos a tratar de aprovechar con la jugada E5, expulsando a ese caballo de la casilla F6 y después de dama F3, jaquetones, cuidado porque estaríamos creando una fuerte amenaza de jaque mate sobre el punto débil de la posición, sobre el punto F7. Además, si el rival logra defender la amenaza de jaque mate, después de una jugada como caballo por D5, estaríamos causando serios problemas en la posición negra. La única forma de defenderse del jaque mate aquí sería o bien retirar su dama para habilitar la casilla D8 a su rey o retroceder con su caballo a la casilla F6, lo que supondría pues una pérdida de material inmediata. Vamos a lograr el jaque mate, jaquetones, en el punto F7. Hemos conseguido debilitar absolutamente la posición del blanco, tan solo llevando a cabo la posición del negro, perdón, tan solo llevando a cabo los principios básicos de la apertura.
Vamos con C5, defensa siciliana enigmática contra Torito Gato. Alfil C4, una forma muy habitual de tratar de presionar nuestro punto débil, a lo que vamos a continuar con caballo F6. La idea de caballo F6 es evitar los posibles dama H5 o dama F3, que en cualquier caso no resultan nada molestos para nuestra posición. Vamos con caballo C6, llevando otra pieza más hacia el centro, y ahora, aprovechando que el rival ha desarrollado su alfil a la casilla C4, vamos a preparar la ruptura D5 en buenas condiciones. De hecho, ahora la jugada D5 ya sería una jugada posible. Podemos primero o bien capturar en D4 o jugar directamente D5, que ya parece una jugada muy interesante porque, como os decía, logramos ocupar el centro rápidamente con una ganancia de tiempo sobre el alfil del rival, sobre el alfil de casillas blancas. Vamos con E por D5. Ahora una jugada como alfil B5 sería lo más conveniente para el rival, ya que otra retirada como alfil B3 o alfil D3 nos daría la oportunidad de continuar avanzando con nuestro peón a C4 y causarle serios problemas. Veamos cómo decide continuar aquí Jaquetones. Como os decía, alfil B5 sería la forma más interesante de continuar, ya que clavaría nuestro caballo de C6 y podría causarnos algunos problemas. Vamos con alfil E6 para sobreproteger nuestro peón de D5, teniendo en cuenta que la jugada D por C5 el blanco la puede realizar en cualquier momento. Por tanto, nos conviene mantener bien defendido nuestro peón de D5. Después de alfil por C6, Jaquetones, realmente esto se trata de un error por parte del rival, ya que su alfil estaba muy bien situado en la casilla B5, estaba generando problemas sobre nuestro caballo de C6 y por tanto una forma interesante de continuar para él sería o bien explotar la clavada con caballo E5 o poner a su rey a salvo, ya que la jugada alfil por C6 realmente no era necesaria de momento. Vamos ahora a desarrollar nuestro alfil de casillas negras para preparar el enroque. Debemos tener en cuenta que ahora contamos con la pareja de alfiles y por tanto esto nos proporciona una ventaja estratégica que, si conseguimos aprovechar, podemos causar algunos problemas al rival. Vamos con dama A5 para proteger nuestro peón de C5 y ante una posible captura en C5 podemos o bien recapturar con nuestro alfil o realizar la jugada torre B8, que también estaría presionando sobre la posición del rival. Caballo E5 es una muy buena jugada, Jaquetones, y realmente este caballo E5 nos crea problemas, ya que no podemos realizar el plan ahora de torre B8, que resultaba el más interesante, ya que nuestra torre en C8, en la columna C, no está tan activa como en B, ya que, como veis, en B controla muchas más casillas que desde C8. La cuestión es que la jugada torre C8 era necesaria para evitar las amenazas del blanco. Y ahora cuidado, Jaquetones, porque después de C por D5 vamos a encontrar un truquito, C por D4, vamos a encontrar un truquito enigmático con la jugada C5. El rival ahora está prácticamente obligado a retroceder con su alfil y vamos a encontrar un pinchito en la posición. Ya sabéis que el pinchito consiste en amenazar dos piezas del rival con un solo peón, con la jugada D4. El rival no tiene forma de defenderse del pinchito y por tanto vamos a quedarnos con ventaja de material, Jaquetones. De hecho, si conseguimos cambiar damas, va a suponer una mayor ventaja para nuestra posición, ya que vamos a llegar muy pronto a un final con una pieza de ventaja y esto ya sabéis que es suficiente para ganar la partida. Por ello, la opción más inteligente para nuestro rival sería retirar su alfil de casillas negras, ya sea a la casilla D2 o a la casilla G5, por ejemplo. Una retirada de caballo, como os decía, nos proporciona la oportunidad de cambiar damas y llegar a una posición con una mayor ventaja gracias a que hemos reducido todos los peligros que podría acontecer la dama sobre nuestra posición. Vamos a poner nuestro rey a salvo con el objetivo principal de incorporar nuestra torre rápidamente en la casilla D8. Realmente, como os decía, el riesgo de dejar ahora a nuestro rey en el centro no era tan grande que con damas en el tablero. Pero es que el objetivo de enrocarnos
no solo es poner al rey en un lugar más a salvo, sino también activar rápidamente nuestra torre en la columna abierta, en la columna D. Caballo E4, ya comenzamos incorporando piezas en el territorio enemigo. Alfil F6 es una amenaza y el rival debe tener cuidado ante esta jugada, ya que conseguiríamos clavar su caballo. Vamos con alfil F6 y ahora su caballo está clavado, jaquetones. Fijaos que estamos atacando una pieza del rival y que si decide retirarla, dejaría expuesta a una pieza de mayor valor, que es su torre de A1. Por tanto, por esto decimos que el caballo está clavado. Estamos realizando una clavada en la posición. Vamos a recapturar de nuestro peón, no tenemos ninguna prisa y ahora después de caballo G4 podemos completar la captura en A1 y quedarnos con calidad de más. Vamos a introducir nuestras torres en la segunda fila, que desde aquí es donde pueden crear serios problemas en la posición blanca, jaquetones. Una forma de potenciar nuestra torre en la columna D sería continuar con la jugada torre F8 para tratar de colocarla en la casilla F2. Y desde F2, jaquetones, vamos a causar muchísimos inconvenientes al rey blanco, ya que vamos a depilar absolutamente todas las piezas del rival. Una buena jugada, caballo F3, ya que evita nuestro principal plan, que era ubicar nuestra torre en la segunda fila. Por ello, nuestro plan ahora es tratar de conseguirlo, y lo vamos a hacer creando una amenaza sobre el caballo defensor de la entrada de nuestra torre a F2, con G5 y G4. Ahora podemos continuar o bien con G5 o directamente con caballo D2, jaquetones, que también es una jugada fortísima. Fijaos que ahora obligamos al rival a mover su rey y después de torre por F3 podemos preparar el jaque mate de la escalera, que consiste en dejar atrapado al rey en la última fila con la ayuda de nuestras dos torres. Vamos a tratar de dar este jaque mate ahora con la jugada torre H3 con idea de capturar el peón de H2 y dar el jaque mate en la casilla H1, donde, como os decía, el rey blanco queda atrapado en la última fila, ya que nuestra torre situada en segunda fila también juega un papel decisivo. Vamos ahora con torre H3 y el jaque mate en H1 es imparable, jaquetones. Las blancas no pueden hacer nada para evitar el jaque mate y logramos llevarnos la victoria y estamos solo a 4 puntos de superar nuestro objetivo de hoy, jaquetones. Vamos con D4, nuestro sistema cole enigmático, y vamos a tratar de superar la barrera de los 1200 puntos en esta partida, donde el rival de nuevo nos juega con un desarrollo rápido del alfil de casillas blancas, que, como os decía, esto nos va a proporcionar la oportunidad de reaccionar rápido en el centro. De nuevo, sacrificamos un peón, pero de forma momentánea, ya que después de E4 no solo estamos ocupando el centro con nuestros peones, sino que además preparamos la captura alfil por C4. Por tanto, las negras no pueden hacer prácticamente nada para evitar que capturemos ese peón. Vamos con E4 y ahora, después de una jugada como alfil G4, podemos recapturar directamente en C4 o primero defender nuestro peón de D4, ya que después de una jugada como alfil por C4, alfil por F3 y una mala jugada como alfil por F3, el rival conseguiría capturar nuestro peón. Lo cierto, jaquetones, es que aquí, después de la jugada alfil por C4, tenemos un truquito enigmático después de alfil por F3. Y es que el rival no puede completar la captura en D4 porque después de dama por F7 estaríamos causando estragos en su posición y no se ha dado cuenta, jaquetones. Así que mucha atención porque la partida podría terminar en cuestión de jugadas. Después de dama por F7, ahora el rey está muy vulnerable. Nosotros vamos a poner nuestro rey a salvo y preparamos la clavada torre D1, que esto puede causar serios problemas en la columna D, ya que el rival cuenta tanto con su rey como con su dama en la columna abierta, y esto solo pueden ser malas noticias, jaquetones.
Una opción inteligente por parte del rival sería colocar su rey en la casilla C8, de alguna forma tratar de reducir los peligros. Después de dama E8 vamos a continuar con dama D5 y creamos un ataque doble en la posición. Sobre el caballo de D4, que está muy indefenso y muy solo, jaquetones, es muy difícil defenderse realmente en esta posición. Y es que vamos a tratar de castigar al rey enemigo ahora con una jugada como torre D1. Veamos cómo decide continuar aquí el rival. Vamos a preparar un posible truquito enigmático y lo vamos a hacer primero con dama D3. No nos interesa llevar nuestra dama a la casilla D5 porque estaríamos dando un tiempo de desarrollo al rival. Conseguiría desarrollar una pieza y obligándonos a realizar un movimiento de dama. Esto es algo que no queremos ahora. Queremos aprovechar la ventaja de material para atacar a ese rey que está muy vulnerable, jaquetones. Vamos con caballo B5. Podemos continuar desarrollando nuestras piezas, por ejemplo, nuestro alfil a la casilla E3 y colocar nuestra torre en la columna semiabierta. Como os decía, muy importante localizar, una vez salgamos de la apertura, localizar las columnas semiabiertas y abiertas de la posición, ya que es ahí donde queremos colocar nuestras torres. Y en la fase de medio juego, también sabéis que podemos elaborar diferentes planes. Podemos encontrar los posibles puntos de ruptura, podemos tratar de mejorar nuestras piezas, o bien crear un fuerte ataque sobre el rey enemigo, cuando, como es el caso, esté vulnerable. Está en una posición muy mala, muy desprotegido, donde ahora podemos explotar esas debilidades que hemos generado en la posición de las negras con una jugada como torre C1. Estamos haciendo rayos X sobre el punto C7 y el rival no puede hacer mucho para defenderse, jaquetones. Veamos cómo decide continuar aquí, pero como os digo, la posición de nuestro rival es muy difícil. Si ahora decide continuar capturando nuestro alfil de E3, no vamos a recapturar de dama, vamos a recapturar de peón, ya que después de F por E3 estaríamos activando otra pieza más, concretamente nuestra torre, en el ataque. Vamos ahora con alfil por C5, jaquetones, y cuidado porque aquí tenemos un truquito enigmático. Vamos a lograr dar el jaque mate del pasillo con la ayuda de nuestro alfil de casillas blancas. Fijaos que la octava fila está desprotegida, y si logramos incorporar nuestra dama en buenas condiciones, vamos a dar el jaque mate. Por tanto, con alfil E6, con esta jugada obligamos al rey negro retirarse a la casilla B8 y después de dama D8 conseguiríamos dar el jaque mate en la posición. Como os decía, jaquetones, la posición de las negras era realmente difícil y no era nada fácil encontrar una buena defensa. Ahora el rival tan solo tiene una jugada, jaquetones, y es rey B8 y decide rendirse, con lo que conseguimos superar la barrera de los 1200 puntos, jaquetones. Fijaos que en este tramo de elo hemos visto que los rivales han llevado a cabo buenos desarrollos de piezas, buenas ideas en la apertura, en la fase inicial de las partidas, pero casi siempre hemos conseguido un dominio casi absoluto del centro, y esto nos ha permitido contar con una ventaja de espacio para maniobrar mejor con nuestras piezas y limitar mucho los movimientos del rival. Con estas pequeñas ventajas hemos logrado prácticamente en la fase de medio juego contar con planes de ataque muy fuertes sobre la posición de nuestros rivales. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo capítulo, jaquetones, y que consigáis subir más puntos. No olvidéis suscribiros, activad la campanita y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!